Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 44. Fe vacilante. Izuku es noticia. El grito de Himiko resonó por toda la mansión, atrayendo a Candy y Mina a la sala común, donde la rubia manca estaba emocionada, con sus ojos dorados fijos en la gran pantalla empotrada en la pared. ¿Qué pasa?, preguntó Candy. No sé, estaba cambiando de canal cuando dieron las noticias y vi a Izuku, explicó Himiko, visiblemente distraída. Espera, ¿qué significa la noticia del debilitamiento de All Might?, preguntó Mina, mirando el gran titular pegado en la parte inferior de la pantalla. Oh, un científico llamado Shield dijo que el don de All Might está desvaneciéndose. ¿Qué? Sí, dijo que había planeado un ataque villano o algo así para arreglarlo, pero entonces este enmascarado lo traicionó y le robó su invento. Izuku fue a detenerlo con esa chica guapa del vestido azul, pero él ya no estaba cuando llegaron al tejado. ¿A que Izuku se ve increíble con ese traje? La rubia estaba casi salivando. Y además está manchado con su sangre. Cuando Izuku regrese, espero que me lo deje. Himiko corrió entre dientes, con la cara roja por el rubor que la adornaba. Candy y Mina intercambiaron miradas, un momento de camaradería tácita entre ellas antes de que la mujer abeja hablara. ¿No ibas a pedirle a Izuku que te curara con esa chica que tienes en la mazmorra? Espera, ¿tenemos una mazmorra?, preguntó Mina. Ajá y ajá, confirmó Himiko señalando a Candy y luego a Mina. No se preocupen, resopló al ver la mirada preocupada de la pelirrosa, es una criminal. La he visto en la tele con su pareja. Era tan linda y cuando la vi caminando por la calle, aproveché para agarrarla. No es que sea una heroína ni nada. Aunque, probablemente debería darle de comer y beber en algún momento. ¿No la estarían cuidando por casualidad? Mina negó con la cabeza, estupefacta, mientras Candy dejaba escapar un suspiro de cansancio. Mis abejas le han estado trayendo algo de vez en cuando. Pero tú la trajiste, Himiko, eso significa que es tu responsabilidad. A menos que quieras explicarle a Izuku por qué hay un cuerpo pudriéndose en nuestro sótano. Himiko respondió con bastante madurez, sacándole la lengua a Candy, pero antes de que pudiera responder con más voz, la atención del trío se dirigió al televisor cuando un estruendo resonó por los altavoces. All Might había llegado. Al atravesar las puertas de la azotea, el hombre estaba claramente listo para la batalla, pero llegó demasiado tarde. Por un momento, pareció que nada pasaría, que Izuku escaparía, un inocente transeúnte atrapado en el incidente, pero entonces la chica rubia, Melissa, a quien All Might llamó, abofeteó al héroe e Izuku se rebeló. ¿Qué está haciendo?, preguntó Candy. No lo sé, dijo Himiko con voz alegre. Pero es Izuku, debe tener un plan. Mina no dijo nada, ya nerviosa, pero su nerviosismo aumentó cuando All Might se abalanzó sobre Izuku, solo para ser repelido. Y entonces llegaron sus antiguos compañeros. Por un momento, Mina solo pudo mirarlos en la pantalla, preguntándose cómo, si las cosas hubieran sido diferentes, podría haber estado allí con ellos, confrontando a Izuku. Las tres chicas dejaron escapar un grito ahogado cuando un pilar de hormigón y metal se estrelló contra All Might en su distracción momentánea, derribándolo y sepultándolo entre escombros. Izuku acababa de atacar con éxito al héroe número 1, una hazaña que solo unos pocos podían presumir. Al observar, Mina abrió los ojos de par en par cuando Izuku etiquetó a Bakugo, un chico al que Mina había visto convertirse en su amigo, como su abusador y torturador.
La repentina llegada del hombre de traje confundió a las tres chicas. Nadie lo reconoció, pero mientras se llevaba a Izuku y a la rubia, Himiko vitoreó, aplaudiendo la pantalla mientras Candy simplemente sonreía con suficiencia. ¿Y Mina? Mina se quedó mirando, con la mente desorientada. Desde su expulsión, todo se había convertido en un caos confuso donde nada era blanco o negro. Los héroes a los que admiraba, a los que aspiraba a parecerse, ya no eran figuras distantes sobre pedestales. Eran imperfectos, humanos, y no solo ellos, sino también sus compañeros de clase, aspirantes a superhéroes. Ella también había querido serlo, aún lo deseaba en lo más profundo de su corazón, pero el sistema que había querido proteger, en el que había confiado y en el que había creído, la abandonó en el momento en que cometió un error. Y no había sido la única a la que maltrataba. Izuku, Himiko, Candy, cada vez más, las debilidades y los defectos se exponían, las grietas por las que la gente se colapsaba, y Mina supo demasiado pronto que tendría que decidir cuál era su postura en esta lucha. Defender este sistema en el que la habían criado para confiar o derribarlo con la esperanza de construir algo nuevo. Tomura apretó los dientes mientras miraba el televisor en la esquina del bar, observando, como todos los demás, cómo su rival, el maldito bastardo de su rival, se desvanecía, desapareciendo ante sus ojos y escapando de la mano extendida de All Might con un instante de ventaja. El parloteo estalló en la sala, pero se apagó casi de inmediato cuando los altavoces resonaron con el grito angustiado del símbolo de la paz, silenciándolos a todos. Al desvanecerse el sonido, la sala permaneció en silencio. Era desconcertante oír, y más aún ver con sus propios ojos, al símbolo del heroísmo, el símbolo de la justicia y la verdad del mundo entero, tan desconsolado, tan expuesto. Era un recordatorio de que bajo su sonrisa, sus músculos, All Might seguía siendo solo un hombre. Uno que su antiguo compañero había confesado se estaba debilitando. Al reanudarse la discusión, Tomura apretó los puños. Le dolían los dedos, deseando levantarse y rascarse el cuello. La maldita picazón había vuelto, tan fuerte que dolía, pero Tomura se obligó a permanecer inmóvil. Kurohiri lo observaba. El brumoso camarero lo conocía demasiado bien, sabía lo que sentiría, pero por mucho que quisiera gritar, enfurecerse y esparcir el polvo a su alrededor, Tomura sabía que debía contenerse. Su grupo estaba allí. Había crecido, pero habían presenciado el mismo evento que él. Habían visto al antiguo compañero de All Might exponer al mundo la creciente debilidad del héroe. Habían visto a su rival enfrentarse al hombre y vencerlo, aunque solo fuera por un instante, antes de escapar con una rubia que claramente le importaba a All Might. Esperar. Los ojos de Tomura se abrieron de par en par antes de volver a la televisión, fijándose en el cabello rubio del héroe 1. Un cabello rubio tan parecido al de la chica que Izuku Midoriya acababa de llevarse consigo al escapar. Una chica que All Might conocía personalmente, cuyo sueño había destrozado. ¿Acaso Midoriya acaba de secuestrar a la hija de All Might? El bar se quedó en silencio mientras él hablaba, su creciente liga tenía curiosidad por saber qué tenía que decir su líder, pero cuando Tomura terminó de expresar su pregunta, estalló el caos. De ninguna manera, resopló Gaby mientras Volcán estallaba en una risa loca, casi derramando la jarra de cerveza que sostenía en la mano. ¿Acaso All Might tiene una hija? Preguntó vacilante uno de sus miembros más nuevos y jóvenes, Kechaku, alias Mostaza. Tomura había dudado en aceptar al Chunibyo, un chico de rostro sencillo que aún cursaba secundaria, vaya si llevaba su Gakuran escolar negro. Pero insistió y su don podría ser útil, así que Tomura lo aceptó a prueba. No creo que ese hombre sepa siquiera lo que es una vida personal. Otro novato, Ghost Boy, también conocido como Tsumuhika Zetani, intervino. El hombre parecía bastante tonto con su pico de pato y sus largos dedos anaranjados, pero era un antiguo socio de Volcano y este lo había defendido, así que Tomura decidió darle una oportunidad. Como mínimo, era un hombre más al que recurrir para resolver sus problemas, aunque pareciera sentir un profundo odio por alguien llamado Dusty Ash. All Might no puede ser un héroe todo el tiempo, comentó Mr. Compres pensativo. Necesita comer, dormir, supongo que no sería difícil que también hubiera encontrado el amor. No lo veo, negó Ghost Boy moviendo la cabeza. Da igual. Dijo Imasuji, otro novato, con su voz interrumpiendo el debate. Cualquiera que piense en atacar a alguien cercano a All Might tiene el poder para respaldarlo o le faltan algunas neuronas para compensar las agallas que lleva encima.
Lo dices como si no quisieras pelear con ese hombre, dijo Tomura con sarcasmo, golpeando la barra con un dedo, la única señal de la tormenta de emociones que lo atravesaba. Oh, me encantaría pelear con el Boy Scout. Y Masuji sonrió con locura. Su ojo derecho, el único que le quedaba, se iluminó ante la idea. No soy tan tonto como para creer que ganaría. Pero sería una pelea tremenda. No lo dudo, asintió Compres. Se reanudaron las conversaciones en el bar, todos comentando con quién les gustaría pelear si tuvieran la oportunidad. Gust Boy quería ponerle las manos encima de Ustiash, mientras que Volcano dijo que quería probar su magma contra las llamas de Endeavor para ver cuál era más fuerte. Eso desencadenó una discusión con Davi, el melancólico aspirante a gótico que insistía en que Endeavor era suyo para matarlo. Tomura ignoró todo y volvió a la pantalla. La transmisión había estado vacía al principio, pero cuando Midoriya, herido y sangrante, apareció a trompicones la transmisión en vivo del incidente de Island, como se llamaba, la audiencia creció rápidamente, al correrse la voz de que no se trataba de una broma, sino de un ataque real de villanos en curso en la famosa isla cuando apareció David Yeld. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la difundieron rápidamente por todo el mundo, lo que significaba que el mundo entero observaba cómo el antiguo compañero de Olmig compartía la impactante revelación de que su don se estaba desvaneciendo. La noticia de su invento y el poder que ofrecía había provocado reacciones divididas. Algunos criticaban su ocultación, mientras que otros reconocían el peligro que representaba. Sea como fuere, la noticia ya se había difundido, el tiempo de Olmig era limitado y el responsable, el adolescente anónimo que Tomura conocía como Izuku Midoriya, tenía su rostro plasmado en todo el mundo. Los dedos de Tomura se curvaron. Izuku podría ser el centro de atención, pero pronto sería su turno. El mundo observaría cómo destruía esta farsa de sociedad heroica pieza por pieza hasta que no quedara nada. Sí, pronto. Pronto, sería su turno. Sentado en su estudio, con la mirada fija en el televisor, Baldo Gollini, heredero del imperio criminal de la familia Gollini, no podía apartar la vista del drama que se desarrollaba en la pantalla. Era como una de esas telenovelas que a su padre le encantaba ver, pero, más auténtica. Los sentimientos, los personajes, el choque de ideales y sueños, lo conmovían de una forma que el hombre nunca antes había experimentado y en la que había participado. Cuando la solicitud llegó a su escritorio, no le dio mucha importancia. No era la primera vez que la familia Gollini actuaba como proveedora de dones. De hecho, representaba el 21% de sus ingresos anuales. Miles de personas en toda Europa trabajaban para los Gollini de una forma u otra, así que si alguien necesitaba un don en particular, los Gollini solían satisfacer la solicitud, por el precio justo. Existía el margen de beneficio habitual para un don de teletransportación, pero la razón por la que esta solicitud había llegado hasta él era la ubicación de la operación. Island. Al principio, Baldo pensó que todo era una farsa, pero el billete de avión era válido y el depósito estaba pagado, así que lo aprobó. Aunque sentía curiosidad, no era asunto suyo mientras el dinero resultara ser real. Ahora veía las consecuencias de esa decisión en directo. Viendo a un adolescente de pelo verde, que solo podía ser el responsable de la orden, escapar del antiguo héroe número 1 del mundo con la ayuda de Gil. Pero no solo escaparon, sino que lo hicieron con la hija de David Yeld. Una chica que llamaba tío a Olmig. Baldo sabía que Gil no tenía mucha voz ni voto. No solo era un mudo selectivo, sino que, cuando lo subcontrataban, contrataban a familiares, hombres o mujeres que obedecían sin rechistar. La única excepción era si el contratista se centraba en una de sus operaciones o hacía demasiadas preguntas sobre la familia. Si el adolescente de pelo verde no amenazaba a la familia, Gil obedecía, incluso si eso significaba que su imagen apareciera en el mundo entero. Baldo sabía que no habría forma de ocultar su implicación. El rostro de Gil era fácilmente reconocible en las cámaras de última generación de la isla y no sería difícil relacionarlo con uno de los teletransportadores más prolíficos de la familia Gollini. Baldo sabía que debería estar preocupado por esta revelación. Su padre sin duda lo estaría, pero su atención estaba en otra parte. En palabras de David Yeld, el don de Olmig se estaba desvaneciendo. En tan solo unos años, el hombre, el mito, la leyenda, desaparecería. Era difícil de imaginar. Un mundo sin Olmig. Era un personaje clave, el héroe. Todos lo conocían. Esos icónicos mechones de pelo que se alzaban hacia arriba, su característica sonrisa tranquilizadora. ¿Quién más tenía una presencia como la suya? ¿Quién podría reemplazarlo?
Starn Stripe. Gilgamesh. Excalibur. Endeavor. Freyja. No, Baldo sabía, como todos los demás, que Olmigt era único en una generación. Un creador de historia. Dentro de 1000 años, la gente seguiría conociendo su nombre. ¿Podría decirse lo mismo de alguno de ellos? La respuesta era no. Pero ahora la antorcha tendría que ser pasada, alguien más se convertiría en el número 1. No a nivel internacional, Olmigt ya había pasado ese título a Starn Stripe, pero con el inminente retiro de Olmigt, alguien más tendría que reclamar el título. Baldo se miró las manos. De joven, había pensado en ser un héroe. Tenía el don, el poder. Lo habían entrenado desde pequeño, pero al llegar a la adolescencia y descubrir el negocio familiar, se había acobardado. No tenía la confianza para enfrentarse a su padre, para luchar y derribar lo que su familia había construido durante generaciones. ¿Para qué luchar cuando podía tenerlo todo? Era hijo único y su padre era respetado. Solo tenía que esperar y una de las familias criminales más prolíficas de Europa estaría a su mando. Había pasado años esperando. Esperando a que su padre le transmitiera su poder o sufriera un desafortunado accidente. Baldo nunca había tenido el valor de intentar nada, pero ver a ese chico de pelo verde enfrentarse a Olmigt con una sonrisa, verlo escapar del hombre que una vez creyó ineludible, demostraba que los tiempos estaban cambiando. Olmigt envejecía, su tiempo se agotaba y pronto necesitaría un sucesor. Tal vez, solo tal vez, también era hora de un cambio. Un golpe a la puerta de su oficina. Señor, su padre desea hablar con usted. Baldo apagó el televisor y sacó una de sus emblemáticas monedas de oro del bolsillo. La lanzó al aire y la atrapó en el descenso. El escudo de la familia Gollini brilló al mirar hacia abajo. Si le daba la vuelta a la moneda, sabía que vería el mismo símbolo en el otro lado. Ya voy. Sí, los tiempos estaban cambiando, y en tiempos de agitación, la oportunidad se presentaba. No. Era imposible. Tenía que ser mentira. La posibilidad siempre había existido. El trabajo de héroe era inherentemente peligroso, pero que una enfermedad, entre todas las cosas, lo derribara. El hombre que una vez llevó el nombre de Shizume Kaguro, que trajo justicia rápida y cruel con su espada como el justiciero Stendhal, y ahora buscaba limpiar esta corrupta sociedad heroica como Stein, gruñó indignado. El chico, el de pelo verde, tenía convicciones. Sus ideales eran similares a los de Stein, pero mientras que este veía a Olmigt como el epítome de lo que podían ser los héroes, el chico lo veía como nada más que un símbolo de hipocresía, un falso predicador. Se dejó influenciar por sus prejuicios, permitió que una venganza personal nublara su juicio. Él era quien estaba detrás de la transmisión, pensó Stein con certeza. Incluso sin pruebas, su pequeña actuación, porque eso era lo que había sido, tenía como objetivo exponer a Olmigt y compartir su debilidad con el mundo. Habría consecuencias, Stein estaba seguro, pero no sabía qué forma tomarían. Sin duda, algunos se acercarían al chico, ahora era conocido, un símbolo, igual que el otro, Tomura. Qué parecidos eran. Cada uno con una voluntad inquebrantable, no cabía duda de que sus diferentes ideales los obligarían a enfrentarse. Como las olas interminables que erosionan una playa, no habría paz, solo un conflicto continuo hasta que quedara uno. La única pregunta era, si tuviera que elegir un bando, ¿cuál sería? Supongo que ya vieron el vídeo. Comenzó el presidente y director ejecutivo de Detnerat, Rikiya Yotsubashi, sin preámbulos. En la pantalla, los rostros de algunas de las figuras más reconocidas del mundo corporativo y político asintieron con expresión seria. Entonces, comencemos con la pregunta clave. ¿Es posible perder la meta-habilidad? Científicamente, es teóricamente posible, comenzó la doctora Una Carmina, directora médica del Hospital Central de Tokio. Las meta-habilidades son genéticas. Se pueden heredar, mutar y, como sabemos por la fábrica de villanos de Naruata, incluso mejorar, pero destruirlas. Eso requeriría manipulación genética, lo cual sería casi con toda seguridad fatal si se intentara. Aún así, dicho proceso no podría estandarizarse, debido a las diferencias biológicas y a la manifestación de las meta-habilidades. Requeriría tiempo y recursos que serían simplemente demasiado costosos incluso si se encontrara algo. ¿Y qué hay de una enfermedad? Rikiya frunció el ceño. Es una teoría popular que las meta-habilidades se originan a partir de una enfermedad transmitida por ratas. ¿Podría existir una enfermedad que pudiera destruir las meta-habilidades?
De nuevo, teóricamente posible, pero muy improbable, respondió Una. La teoría es solo eso, una teoría, y con la forma en que las metahabilidades han cambiado a lo largo de los años, es muy improbable que una enfermedad pueda eliminar los factores de metahabilidad de más de unos pocos individuos. Incluso si lograra mutar con la suficiente rapidez, una tasa de mutación tan alta probablemente causaría autofagia o autocanibalismo, lo que resultaría en la autodestrucción de la célula antes de que pudiera eliminar el factor de metahabilidad. Riquilla dejó escapar un suspiro de alivio, una reacción similar a la de sus compañeros. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la causa más probable de la disminución del factor metahabilidad de Olmig? Perdóname, gran comandante, Una inclinó la cabeza, pero sin acceso a los archivos médicos, antecedentes y resultados de pruebas de Olmig, cualquier teoría que pueda proponer probablemente sea inexacta y varíe enormemente del verdadero razonamiento. Está bien, Riquilla descartó sus palabras con un gesto. Incluso tus mejores suposiciones son mejor que nada. Según tus estimaciones, ¿cuál es la causa más probable? La mujer se mordió los labios, pensando profundamente. Sería personal, dijo finalmente despacio. Olmig es una figura pública, y las estimaciones de Shield sobre su límite de tiempo indican un declive gradual pero inevitable, uno que no se puede detener. Supongo que se trata de un encuentro con algún villano, una metahabilidad que causa degradación o decaimiento celular, destruyendo genéticamente su factor de metahabilidad para siempre. Shield pensó que podría anular el deterioro de Olmig con su invento, así que probablemente creía que potenciar su factor de metahabilidad detendría su declive o incluso lo contrarrestaría por completo. Aunque existen metahabilidades para eso, señaló Chitose Kizuki, con sus iris verdes especialmente penetrantes, junto con las escleróticas negras que los acompañan. Olmig tiene fácilmente los recursos y la red para encontrar a esa persona y mantenerlo en secreto. Incluso si se requirieran tratamientos regulares, solo tendría que contratarlos. Ni siquiera tendría que ser como ayudante. Una secretaria, una guía turística, incluso un especialista médico de agencia serían una tapalera adecuada. De nuevo, no puedo decirlo sin más información, dijo Una encogiéndose de hombros. Olmig es Olmig, su vida privada es solo eso. Privada. ¿Quién dice que no lo intentó? Quizás lo que lo aflige sea así de fuerte. Gracias, Una, dijo Riquilla una vez que la mujer terminó su artículo. Sé que estás ocupada, pero como siempre, gracias por tu tiempo. Por supuesto, gran comandante, saludó Una, poniéndose el pulgar en la frente y levantando el índice formando una L. Por la liberación. Por la liberación, repitió Riquilla, saludándola a su vez antes de que la mujer colgara. Ahora que nuestros temores se han disipado, ¿qué más sabemos sobre el incidente de Island? Preguntó Riquilla. El chico de pelo verde que se enfrentó a Olmig lo hemos identificado como Izuku Midoriya, comenzó Chitose, compartiendo su pantalla con los demás. Tengo muchísimas ganas de entrevistarlo. Es un exalumno del distrito escolar de Aldera en Musutafu y fue declarado muerto en el derrumbe del complejo de apartamentos Musutafu el año pasado. Slugger murió en el mismo incidente que la madre del chico, aunque parte de su autopsia fue censurada por el HPSC. Aclarar los detalles confidenciales confirmó que su muerte probablemente fue a manos de Slugger. Lo más interesante, sin embargo, es que Izuku fue declarado sin don a los 4 años y no mostró ninguno hasta su aparente muerte. Así que es probable que Izuku esté involucrado con el ladrón de don Skoku Anabata, líder del partido político Corazones y Mentes, frunció el ceño. Creí que estaba muerto después de su batalla contra Olmig. Había rumores, replicó Tomoyasu Chikazoku, miembro de la junta directiva de Feel God Incorporated. La propia Chitose investigó los rumores, pero nada concreto. No investigué demasiado, frunció el ceño el director ejecutivo de Showa Publishing, por razones obvias. De cualquier manera, el chico tiene una meta habilidad. Koku cruzó los brazos, y la chica, la hija de Shield. Melissa, añadió Tomoyasu. Y Shindon. Entonces probablemente ella también tendrá uno cuando reaparezcan, terminó Koku. Nuestros analistas estudiarán la meta habilidad de Izuku lo mejor que puedan, dijo Riquilla, anotándolo en su cuaderno. ¿Y el teletransportador? Gil Gollini, respondió Tomoyasu de inmediato. No es su apellido real, por supuesto. Es evidente su afiliación con la familia Gollini, y siempre lo alquilan para brindar apoyo de movilidad. Es un matón a sueldo. Entonces, un posible vínculo entre Izuku y los Gollini, pero probablemente sin afiliación. Riquilla asintió.
¿Y qué hay del invento de David Shield y del hombre que lo robó? La identificación positiva confirma que el mercenario es Romulus Wetter. Meta habilidad táctil de manipulación de metales. Probablemente contratado por David Shield para hacerse el villano, pero decidió que su invento y los datos valdrían más en el mercado negro. Gobiernos, villanos, habrá una guerra por el dispositivo cuando reaparezca, y Romulus probablemente lo sepa. Esperará a que se corra la voz antes de aparecer, dijo Goku pensativo. Tendremos que estar preparados. Yo prepararé el aspecto gubernamental. Prepararé a Degnerata, sintió Riquilla. Geten, prepara un equipo de ataque y tenlos preparados. Si nos avisan, prepárense para actuar. El encapuchado simplemente asintió. Ahora bien, pasemos a la orden del día final, declaró Riquilla, cruzando las manos. El debilitamiento de Olmig, las posibilidades que ofrece y nuestros planes para el futuro. La charla de los líderes del Ejército de Liberación de Meta se prolongó hasta bien entrada la noche. David. Olmig hizo una pausa. Era raro que se quedara sin palabras, pero al estar frente a su amigo, viéndolo esposado y escoltado por dos héroes, le recordó sus defectos. Toshi, respondió David, con la mirada cansada y derrotada. Melissa, ¿está bien? Subió al tejado con el chico que Wolfram tomó como rehén. No sé qué le pasó. Al científico se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sabe lo que hice? Intenté explicarme, pero, Toshi, ni siquiera soportaba mirarme. David Toshinori forzó las palabras, Wolfram escapó con tu invento. Encontré a Melissa y al niño, Izuku. Intercambiamos palabras y yo lastimé profundamente a Melissa. Izuku se reveló como un villano y escapó. Melissa se fue con él voluntariamente. Los ojos de David se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Melissa jamás lo haría. Ni siquiera si su padre y su tío, los dos hombres a quienes admiraba más que a nadie, traicionaron su confianza. Preguntó Toshinori, aborreciendo sus palabras al pronunciarlas. ¿Traicionaron los principios fundamentales que defendían? ¿Intentaron inculcarle? La boca de David se abrió y se cerró en silencio antes de que los hombros del hombre se desplomaran. Nos odia. Y voy a la cárcel. Ni siquiera sé si la volveré a ver. El hombre sollozó. David. Toshinori puso la mano sobre el hombro de su amigo, obligándolo a levantar la vista. La encontraré. Lo prometo. La salvaré y la traeré a casa. Una sonrisa llorosa. Siempre lo haces. En lo profundo de sus ojos, reapareció la chispa de inteligencia que a Toshinori le resultaba tan familiar. No sé en qué lío estoy metido, pero me imagino que la Junta discutirá sobre a dónde enviarme. Island no tiene instalaciones de detención a largo plazo y cualquier país al que me envíen tendrá acceso a mis conocimientos y experiencia en ingeniería. Voy a presionar por Japón usando mi influencia. Es probable que Melissa e Izuku se dirijan a eso. Bien, geográficamente es el país más cercano, lo que significa que, según los estatutos de Island, debería ser transferido allí. Entre tu nombre y algunos secretos que he estado guardando, la Junta probablemente lo acepte. Señor, dijo uno de los héroes que escoltaba a David con tono de disculpa. ¿Están listos para el señor Shield? Por supuesto. Olmig asintió, haciéndose a un lado. Te mantendré al tanto, David. El nuevo villano no respondió, simplemente esbozó una leve sonrisa por encima del hombro mientras se lo llevaban. Olmig veía a los paparazzi a través de las ventanas del vestíbulo, tan ansiosos como siempre por una foto o una cita. Necesitaba darles algo, pero ahora mismo, solo necesitaba un momento a solas con sus pensamientos. David era ahora un criminal, y Melissa, si no la encontraba pronto, Dios, Toshinori ni siquiera quería pensarlo. Ella se había ido con Izuku, otro error que volvía para atormentarlo, pero más que eso, el chico tenía conexiones con All for One. Tenía un don y si All for One también le daba uno a Melissa, estaría bajo el yugo del demonio para siempre. Nunca dejaría que alguien tan útil como ella, alguien tan cercano a Olmig, escapara de su control. Luego estaba la otra posibilidad, que ella no tuviera la oportunidad de convertirse en una villana. Naomasa le había dicho lo que eran esos Gnome con los que había luchado en el festival deportivo. Soldados sin cerebro ni mente, hechos específicamente para el combate y para poseer múltiples dones. ¿Era ese el destino que le esperaba a Melissa? La próxima vez que viera a su sobrina, ¿estaría tratando de matarlo? ¿Su cerebro expuesto al aire libre, el cuerpo retorcido por la ciencia loca?
Toshinori sabía que All for One no dudaría en hacerlo, no cuando eso le hiciera daño. La pregunta era qué opción pensaba el monstruo que lo heriría más. El timbre de su celular, la tonta grabación de Estoy aquí que había hecho décadas atrás, interrumpió sus oscuros pensamientos. Lo había apagado por la noche y, en medio del caos, aún no había encontrado un momento para volver a encenderlo, lo que significaba que la persona que lo llamaba era importante. Solo unos pocos números podían contactarlo, pasar a lo que pasara. Hola. Olmig, saludó secamente la reconocible voz del presidente de HPSC, Shocho Daitoryo. Estoy controlando los daños intentando mantener la calma, pero el público está indignado. ¿Qué? ¿Quieres decir que no? Islan, alguien empezó a transmitir las imágenes de la cámara de seguridad. Nadie pudo apagar la maldita transmisión y, como es Islan, todas las cámaras tenían audio, ¡qué bien! Todo el mundo escuchó a Shiel, tu antiguo compañero, anunciar que tu don se estaba desvaneciendo. No. Una oleada de debilidad invadió a Olmig. Tuvo que apoyar la mano en la pared para estabilizarse. Sí, Seoda y Toryo. Acabamos de enviar a alguien a la isla para apagarlo. Dile algo a la prensa. Apacigualos. Luego regresa aquí lo más rápido posible, ya pensaremos en algo cuando estés aquí. ¿Entendido? Era una orden, una rareza para Olmig considerando su estatus, pero estas eran circunstancias inusuales. Sí, señor. Daitoryo no respondió. Solo hubo un clic y luego el silencio de una línea muerta. Sensei. La voz de su sucesor, con un matiz de preocupación, alivió un poco su peso. A pesar del peligro que había corrido y la responsabilidad que sin duda sentía, seguía mostrando el mismo espíritu heroico que la había hecho merecedora de ser su sucesora. Itsuka Shoujo, Olmig se enderezó, ¿estás bien? Estoy bien, los médicos ya me dieron el alta, pero algunos de los demás siguen recibiendo tratamiento. Otro peso sobre sus hombros, sus estudiantes viéndose obligados una vez más a enfrentarse a algo antes de estar listos. Habían estado a la altura de las circunstancias, y él estaba más que orgulloso, pero no deberían haber estado en esa situación desde el principio. Itsuka miró hacia la patrulla, una de las pocas de la isla, en la que metían a David. ¿Estará bien el señor Shield? Olmig suspiró. Está en serios problemas, tenía buenas intenciones, pero habrá consecuencias, aunque es demasiado pronto para predecirlas. Es mi amigo y con gusto hablaré en su defensa, pero tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos, incluso con mi apoyo. Itsuka asintió. Y. ¿Melissa? Olmig hizo una mueca. Melissa está herida y sufriendo, tanto por las acciones de su padre como por mis palabras. Tomó una decisión en el calor del momento, pero conozco a mi sobrina. No es una villana. Voy a encontrar a Melissa y salvarla antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Te ayudaré. La oferta de Itsuka fue tan inmediata como se esperaba, aunque el destello de dolor que cruzó su rostro no lo fue. Yo también hablé con ella. Estaba con las otras chicas y conmigo cuando nos encontramos con Izuku. ¿Conociste al joven Midoriya? Sí, dijo que era fan nuestro, que nos vio en el festival deportivo. Nos dijo que no tenía don, describió su vida cuando Melissa le preguntó, y sonó infernal. Nos dijo que quería ser un héroe, pero renunció a su sueño porque no tenía don y su héroe le dijo que era imposible. Olmig no pasó por alto cómo su mirada se posó en él antes de continuar. Más tarde, Melissa me llevó a su laboratorio y me dio sus Full Gauntlet para ayudarme a controlar mi poder. Luego me preguntó si creía que era posible convertirse en héroe sin un don. ¿Y qué dijiste? Preguntó Olmig con el corazón apesadumbrado. No lo sabía. La respuesta de Itsuka fue casi inaudible. Quería decir que sí, pero entonces recordé el festival deportivo, Shigaraki, el Nomu Y. Las lágrimas corrían por las mejillas de Itsuka mientras rompía a llorar. Quería preguntarte, pero no estabas Y. La voz de Itsuka se apagó cuando Olmig la abrazó, envolviéndola con sus brazos musculosos mientras ella hundía el rostro en su amplio pecho. Lo siento. Repetía con voz burbujeante. Lo siento. Está bien. Está bien, la tranquilizó Toshinori, mientras una mano enorme le frotaba la espalda en círculos. Nada de esto es culpa tuya. Pero el señor Shield hizo esto porque me diste tu don. Yo soy la razón de este ataque. Melissa se fue por mi culpa. No, no lo hizo. La voz de Olmig no dio pie a discusión. Conozco a David y Melissa desde hace años. Fue mi decisión ocultarles One for All. Mi miedo a ponerlos en peligro.
Si lo hubieran sabido, Olmig se quedó en silencio. No importa. Ninguno de los dos puede cambiar el pasado y aferrarnos a nuestros errores no cambiará nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un momento, Olmig guardó silencio. Fue un error ocultarle a los Shield su One for All, eso está claro. Es un error que no podemos permitirnos volver a cometer, no solo por mí, sino porque One for All es ahora tu don. Tu secreto para compartir como quieras. Olmig respiró hondo, tembloroso. Cuando volvamos a Japón, estaré ocupado, pero encontraré tiempo para hablar con tus padres. Creo que es hora de que sepan la verdad tras el despertar de tu don. No había duda de que era él. Por mucho que revisar a las imágenes en su tableta, comparándolas con los pocos clips del festival deportivo que pudo encontrar o incluso con el dibujo de Eri, Shota tenía que aceptar que el mismo adolescente de pelo verde aparecía en las tres. Se enorgullecía de su lógica, fría y sin emociones, pero le proporcionaba una sensación de distanciamiento, especialmente importante considerando a la niña sentada a pocos metros de distancia. Como si percibiera su mirada, Eri giró la cabeza para mirarlo, con sus ojos rubí abiertos y curiosos. ¿Está todo bien? La vista era adorable, y a pesar de los rumores desenfadados que Ken o Sekihiro pudieran afirmar o difundir, Shota sí tenía un corazón. En algún lugar. Enterrado en lo profundo de una cueva, en medio de la nada. Pero aún allí. Nada. Gruñó. Eri aún no había visto el vídeo. Había estado dormida durante la transmisión en vivo y él había hecho todo lo posible por mantenerla alejada de las noticias. Shota sabía que eventualmente lo descubriría, pero lo pospondría lo más posible. Tener que explicarle que su salvador, su héroe, era un villano, alguien que él y otros héroes intentarían capturar y encarcelar, no era una conversación que le apeteciera tener. Shota confiaba en poder explicárselo, pero él era joven. No le importaría que fuera un villano, no cuando la había salvado del infierno que había sido su vida. Pero había otra preocupación, una más apremiante. ¿Cuánto sabía Tsutsumi? Había estado investigando al chico de pelo verde y se sentó a su lado en el festival deportivo. ¿Cuál era su relación y qué tan involucrado estaba el HPSC? Shota quería respuestas, pero conocía a Tsutsumi. Obtener información de ella requeriría en pulgueras, baterías de coche, un látigo y un sádico del nivel de Nemuri, e incluso entonces, que Tsutsumi cediera era pura casualidad, simplemente porque lo fastidiaría. Y eso era información que no estaba bajo la confidencialidad de la HPSC. En cualquier caso, su trabajo se estaba volviendo peligroso y Shota se negaba a que Eri se involucrara. Echando una mirada a la joven que comía inocentemente rodajas de manzana, sin preocuparse por el caos que ahora se extendía por todo Japón, Shota supo que haría lo que fuera necesario para protegerla, ya fuera de su héroe o de la propia Lady Nagant. Reclinado en su trono, All for One no pudo evitar sonreír al observar con sus propios ojos la desesperación y el dolor que se reflejaban en el rostro de Olmig cuando Izuku le robó a su querida sobrina justo delante de él. Se deleitó con la desesperación del héroe, recordando momento a momento cómo el rostro del hombre se distorsionaba al ser dominado por sus emociones más básicas. El debut de Izuku superó todas las expectativas. El plan original de All for One era implicar a Izuku en el robo del invento de David Shield, proporcionando documentación que demostraba que él era el verdadero objetivo de los mercenarios y grabaciones del Peliverde actuando como su espía. Pero no, Izuku se había revelado voluntariamente y no solo eso, sino que también había revelado que Olmig se estaba debilitando, aunque All for One sospechaba que era uno de los pocos que sabía que se debía al fallecimiento de One for All. La noticia se difundió rápidamente. Los villanos celebraban mientras los civiles se preocupaban por el futuro, sin importarles que Shield hubiera dicho que aún le quedaban años antes de verse obligado a retirarse. Esto demostraba lo respetado y temido que era el héroe, no solo en Japón, sino en todo el mundo. E Izuku no solo había revelado la creciente debilidad de Olmig, sino que lo había herido con métodos similares a los de All for One. No heridas físicas, sino mentales, heridas que pesaban sobre el alma, erosionando el espíritu cada día que pasaba sin noticias. El miedo de Shimura por su familia había sido su mayor debilidad, aunque había muerto antes de que All for One pudiera usar a Tenko en su contra. Era una suerte que Olmig admirara tanto a la mujer, viéndola como una figura materna. La verdadera identidad de Tomura sería mucho más dolorosa cuando la revelara. Izuku había hecho lo mismo con Melissa. Olmig estaría desesperado por encontrarla, llevándose al límite y más allá.
Pero tenía otras responsabilidades, impuestas por su posición. Necesitaba tranquilizar al público, demostrarles que no se iba a ir sin hacer ruido, pero eso le quitaría tiempo, tiempo que de otro modo podría haber dedicado a buscarla. Sí, Izuku lo había hecho bien, y por eso merecía una recompensa. Como en respuesta a sus pensamientos, una puerta de disformidad apareció al pie del trono del señor demonio, de la cual salió Wolfram con un maletín agarrado a un costado. Al verlo, el mercenario se detuvo, y no es que All for One lo culpara, pues su aspecto era muy diferente al de la última vez que el mercenario había estado en su presencia. Tengo lo que necesitabas, dijo Wolfram, y el villano tuvo que reconocerle su recuperación rápida. Déjame ver. No era una petición, y Wolfram no era tan insensato como para desobedecer. Extendiendo el maletín, All for One lo levitó con uno de sus dones de telequinesis, sosteniéndolo en alto mientras desbloqueaba los pestillos y abría el maletín. Dentro se encontraba el dispositivo amplificador de dones de David Shield, un invento que el hombre había deseado tanto que recurrió a métodos malvados para recuperarlo. Al sacarlo, All for One se lo colocó con cuidado sobre la cabeza y esperó. Wolfram contuvo la respiración al ver cómo las luces azules del dispositivo se encendían, indicando su activación. Cada instante se alargó hasta la eternidad mientras el rey demonio permanecía sentado allí, con los ojos cerrados, su corona metálica fundiéndose con su cabello blanco puro. Wolfram, observando, solo podía esperar. No era un hombre que se pusiera nervioso fácilmente, pero sentía cómo la presión en la habitación aumentaba a medida que la presencia del demonio se filtraba, presionándolo. Tras varios segundos agonizantes, el demonio comenzó a reír entre dientes. Al abrir los ojos, reveló brillantes orbes carmesí iluminados con oscura diversión y teñidos de malicia. Ya veo, la voz de All for One llenó la habitación a pesar de su bajo volumen mientras el hombre retiraba el invento, sosteniéndolo en alto y estudiándolo distraídamente. Shield realmente merece su reputación. Es una lástima que esta baratija me sea inútil. ¿Inútil? Preguntó Wolfram, controlando sus ganas de tragar saliva mientras esos malditos ojos rojos se dirigían hacia él. Sí. Dime, ¿sabes cómo funciona este dispositivo? No, señor. Este dispositivo amplifica el don de un individuo, pero lo hace mediante un falso despertar. Para quienes no han sido constantemente llevados al límite, superando sus límites no solo física sino mentalmente, un despertar del don no es más que un rumor. Los experimentos y la investigación tienen dificultades para inducir despertares artificialmente, dejándolo como un rasgo único más de nuestra sociedad con dones. ¿Y que no te sirva de nada, eso significa? ¿Que ya desperté mi don? Sí. La radiante sonrisa blanca en su rostro aceleró el corazón de Wolfram. He caminado por esta tierra durante más de 200 años. He visitado todos los continentes robando los dones más fuertes que pude encontrar en cada uno. Pero esas luchas nunca fueron tan difíciles como esos primeros días después de mi nacimiento. Cuando me aferré al cadáver de mi madre usando su propio don, sujetando la mano de mi hermano menor para evitar que se lo llevara la corriente. Los recién nacidos no piensan, actúan por instinto, no por pensamiento consciente. En ese estado donde cada día era una lucha por la supervivencia, no solo contra los elementos, sino contra los sin don que perseguían a los que sí lo tenían, mi cuerpo y mi don se adaptaron. Originalmente, solo podía usar un don. El de mi madre, mi única herencia, pero un día, mientras una pandilla golpeaba mi cuerpo de niño destrozado, activé un segundo don, y luego un tercero. Tu don ha despertado. Wolfram jadeó. Sí, dijo con una sonrisa amarga, el despertar de mi don. La capacidad de usar no solo un don robado, sino varios. Estoy seguro de que podría usarlos todos a la vez si lo intentara, aunque nunca lo he hecho. Mi instinto me dice que sería peligroso. Entonces, ¿qué vas a hacer con el invento de Shield? Preguntó Wolfram. Dáselo a mi buen amigo el doctor, respondió All for One con suavidad. Estoy seguro de que le será útil en su investigación. Ayúdalo en sus experimentos. ¿Y mi pago? Ah, sí, tu pago. All for One sonrió mientras se levantaba de su trono, bajando lentamente los escalones que conducían hacia el mercenario. Permíteme darte tu justa recompensa. Extendiendo la mano, All for One agarró la cabeza de Wolfram y activó su don homónimo. Podía sentir las dos luces brillando con el hombre, su original, que brillaba con un plateado opaco y el rojo anaranjado brillante de músculos fundidos, el don que le había dado a Wolfram para ayudarlo en su misión. Con poca fanfarria, agarró ambos dones y los tomó para sí.
En cuanto terminó, sintiendo que se acurrucaban entre todos los demás que contenía, All for One dejó que el cuerpo inconsciente de Wolfram cayera inerte al suelo. Un rápido uso de deformación limpió el desastre, teletransportando al hombre al laboratorio de Garaki, donde el doctor tendría otro cuerpo con el que experimentar. En cuanto a la recompensa de Izuku, reclamar su trono, el señor demonio sonrió, se sentía bastante generoso y sabía por su investigación sobre las personas cercanas a Olmig que Melissa no tenía don. Le había dicho a Izuku que se ocupara de sus problemas él mismo, pero seguía allí para apoyar a su futuro heredero. Cuando Izuku acudiera a él con la chica y el cuerpo de quienquiera que tuviera la mala suerte de captar la atención de ambos, estaría más que feliz de realizar la operación gratis. Solo saber que Olmig sabría que había puesto sus manos sobre Melissa cuando la chica revelara su poder sería pago suficiente. Oh, estaba ansioso por ver la expresión del rubio patán. Sería exquisita. Fin del arco sexto. El incidente de Island. Próximo. Arco séptimo. Verano del cambio. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.